Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a la modalidad de clases en línea de ITAM Construye. El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante que es el uso de distintas palabras que tienen cosas en común. Estas palabras van a ser in spite of, despite, although, even though y though. Estas palabras lo que tienen en común es que unen dos ideas contrastantes y muestran un hecho que hace que el otro sea sorprendente o inesperado. Y la principal diferencia en cómo saber cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza la otra, pues tiene que ver principalmente con la estructura de las oraciones. Ello nos dirá cuándo podemos o tenemos que utilizar alguna de estas determinadas palabras. Y bueno, sin más preámbulos, vamos allá. La primera de las palabras que vamos a revisar el día de hoy es in spite of o despite. Cualquiera de las dos son la misma palabra. Vamos a utilizar in spite of o despite antes de un sustantivo, antes de un gerundio. Recuerden que un gerundio es cuando un verbo termina con ing, con ing, como running, swimming, barking, cooking, etc. Y también va antes de un pronombre. Recuerden que los pronombres son yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes, etc. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo podemos utilizar en un caso in spite of y en el otro despite. Recuerden, son lo mismo, simplemente pues para que vean un ejemplo con cada uno de ellos. En el primero tenemos in spite of the pain in his leg, he completed the marathon. A pesar del dolor en su pierna, él completó el maratón. Aquí podemos ver cómo se unen dos ideas haciendo que un hecho en particular nos parezca como sorprendente o inesperado. Es decir, a pesar del dolor en su pierna, él completó el maratón y decimos, órales, corrió un maratón con un dolor en su pierna. Nos parece inesperado, nos parece sorpresivo este último dato que se nos revela al final. El siguiente ejemplo lo tenemos con despite y nos dice, despite having a headache, I had a great birthday. A pesar de que tenía un dolor de cabeza, tuve un buen cumpleaños. Volvemos a ver esta noción de dos ideas que en cierto sentido son contrarias, porque nadie relaciona un dolor de cabezas con un buen cumpleaños o un maratón que se puede completar con un dolor en la pierna. Es de hecho todo lo contrario, ¿no? Pero, bueno, estas oraciones hacen que la idea que quieras expresar es, a pesar de que había cosas bla, 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 se pudo lo contrario. Entonces ligas dos ideas opuestas, pero haciendo que la última idea parezca pues sorpresiva. La estructura, como se componen estas oraciones o la manera en que se escriben, es la siguiente. Empezamos con in spite of o despite, como ya vimos, puede ser cualquiera de los dos, seguido por estas tres palabritas, the fact that, el hecho que, más el sujeto más el verbo. Ojo, estas tres palabritas entre comillas no necesariamente hay que ponerlas, se pueden sobreentender porque quedan implícitas. Veamos, regresamos a los ejemplos. In spite of the pain in his leg. In spite of, seguido de el hecho que tenía un dolor en su pierna. The fact that he had pain in his leg. Y ya después seguimos. He completed the marathon. Entonces vemos que the fact that se puede un tanto omitir. Pero es para que se den la idea de que es el primer concepto que se va a contraponer. Es la primera idea seguida por la que es su opuesta. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Despite the fact that I have a headache, I had a great birthday.
A pesar de que tenía un dolor de cabeza, tuvo un buen cumpleaños. Igual podemos omitir estas tres palabritas, the fact, that, porque queda implícito. Prosigamos. Vamos a ver ahora el caso de although y de even though. Ambas son prácticamente lo mismo, pero hay una sutil diferencia. Even though es ligeramente más fuerte y más empática que although. Digamos que although es como una versión un poco más suavecita. Although y even though se utilizan antes de un sujeto y de un verbo. Eso es importante. Esa es su estructura y la forma en que se van a escribir las oraciones con although y con even though. Es un tanto similar a cómo escribimos las oraciones con in spite of o despite, porque recuerden que también teníamos primero estas palabras, in spite y despite, seguidas de the fact that, lo que estaba entre comillas, lo que quedaba implícito, más el sujeto, más el verbo. Aquí es lo mismito. Utilizamos although o even though, después sigue nuestro sujeto y nuestro verbo. Veamos aquí los ejemplos que tenemos marcados. I enjoy the party, although I would like she had come. Yo disfruté la fiesta, sin embargo, me hubiera gustado que ella viniera. Aquí el orden es interesante, porque en los casos anteriores que vimos, primero por decirlo así y de una manera bastante trivial, veíamos, digamos, entre comillas, la tragedia y después lo que era sorpresivo y que resultaba como bueno. Despite having a headache, I had a great birthday. A pesar de que tenía un dolor de cabeza, tuve un buen cumpleaños. Bueno, aquí es un poquito el orden inverso, porque miren, aquí dice, yo disfruté la fiesta. Sin embargo, aquí viene, digamos, la parte negativa, la parte mala. Me hubiera gustado que ella viniera. Se da implícito que como que lo malo, lo que uno quería, o sea, lo contrario a lo que uno deseaba que pasara, pues no ocurrió. Liga dos ideas opuestas. El siguiente ejemplo que tenemos aquí dice, She didn't get the job, even though she had all the necessary qualifications. Ella no obtuvo el trabajo, a pesar de que ella tenía todas las cualidades necesarias. Ahora lo vemos otra vez en el sentido inverso. Primero, esto se parece un poco más a lo anterior. Primero está lo negativo, ella no obtuvo el trabajo, seguido por lo sorpresivo, lo que te sorprende. Ella debió obtenerlo porque tenía todas las cualidades para este empleo. No lo obtuvo. Son dos ideas opuestas. Alguien que tiene todas las cualidades necesarias para ese empleo no lo obtiene, pues es sorpresivo y son ideas contrarias. De esta manera, pues podemos ver que en uso, más bien en composición, son prácticamente iguales a in spite y despite, solo que in spite y despite se utilizan al principio y aquí, como podemos apreciar, se pueden intercalar a la mitad de una oración. Bien, ahora veamos nuestro último caso. Y ya sé, al principio del video se veían muchas palabras, pero ya vimos que varias de ellas eran sinónimos. Y si no, pues eran bastante similares y se utilizaban de la misma forma. Por eso es que hemos revisado pocos casos, pero revisamos el mismo número de palabras. Ahora vamos a ver la última de ellas, though. Though es bastante similar en la manera en que se utiliza con although o even though. Solo que recuerden que la diferencia entre although y de even though es que even though era un poco más fuerte y hacía un poco más de empatía. Generaban esa sensación en la oración. Entonces esta se parece con la versión, digamos, suavecita, although. Y aquí tenemos un ejemplo para corroborar esto. Y dice, We waited ages for our food. The waiter was really nice, though. Esperamos años por nuestra comida. El mesero fue bastante lindo, sin embargo.
En español suena un poco rara, pero en inglés este tipo de oraciones son bastante comunes. Aquí es interesante ver cómo se utiliza tho al final de la oración. No necesariamente necesita ser antes de un sujeto y de un verbo, puede escribirse al final. Y ya así es como une dos oraciones con ideas completamente opuestas. Por un lado, el hecho de que pues fue un mal servicio porque la comida tardó bastante. Por otro lado, que hubo un buen servicio, de hecho, porque el mesero fue bastante lindo, bastante amable. Entonces, de esta manera, lo que hay que tener en mente es que tho, en tanto significado, es bastante similar a also y se utiliza en esa manera. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que el material revisado haya sido de utilidad. Como siempre, cualquier duda, por favor, escríbanla en la caja de comentarios. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Síganse cuidando muchísimo y nos vemos hasta la próxima.